hubiese sido un antecedente muy importante. Si además hubiese igualado estas exportaciones a la propensión media a exportar, multiplicado por la demanda externa, pues ya tenía la formulación y ya tenía una idea para la sustitución de importaciones, porque la sustitución de importaciones no solo dependía de la elasticidad de las importaciones o del coeficiente de la importación, sino también del coeficiente de las exportaciones. Prebisch no llegó tan lejos y se basó en la elasticidad de ingreso, el coeficiente de las importaciones, más fundamentalmente. Ese, básicamente, hasta ahí, digamos, llegado al ciclo, es decir, los flujos financieros, las exportaciones, la teoría de la liquidación queda fuera, y cuando empieza a ver este tema de las exportaciones, surge, aunque sea un descubrimiento implícito, de lo que es el multiplicador del comercio exterior. ¿Qué pasa con la política económica? Y esto es el último punto. La política económica, por las razones expuestas por esto de la mala hierba, todo lo demás, inicialmente debería ser procíclica, y las primeras reacciones en Argentina, tal y como las describió Prebisch, no fueron una excepción. Sin embargo, él estaba consciente de que la política, aunque no podía por estas razones, digamos, ser completamente, no podía ser anticíclica, uno podía tratar de generar una ocurrencia ordenada de las fases del ciclo económico. Y para esto se necesitaba abandonar el patrón oro. Y en el abandono del patrón oro se crearon una serie de instrumentos discrecionales que fueron las exportaciones de oro, el redescuento para evitar una conmoción bancaria y el control de cambio. El redescuento, Prebisch no sé si estaba tan contento con eso, pero con el control de cambio desde luego, porque se dio cuenta que el control de cambio, quizá no tanto en esta época, pero en la época posterior, permitía el balance externo y además estimulaba la industria. Y entonces viene la idea de que cuando uno no, tiene instrumentos discrecionales, realmente uno tiene que tener una institución que maneje los instrumentos discrecionales, y viene la creación del Banco Central. Y él habla de la creación del Banco Central en una nota, al volumen 2, página 7, en una nota donde dice que se dio cuenta que el sistema de caja de conversión no funcionaba, que funcionaba cuando entraba oro al país, pero no cuando salía, muy similar a la idea de la convertibilidad. Son cajas de buen tiempo, no de mal tiempo, y que había necesaria una reforma fundamental. Yo empecé a mover en mi caletre la idea de la creación del Banco Central, y Enrique Uriburu le dice: vamos a hacer un proyecto de creación, y se forma la Comisión del Banco Central en 1931, o sea, justo después de la Gran Depresión, cuando estaba tratando con todo este problema. Entre esta fase de la creación del redescuento y las exportaciones de oro y la creación del Banco Central, se aplica en 1933, la primera vez que dice, por primera vez se inicia con estas medidas una política contracíclica, y él utiliza el término contracíclico que tan de moda está hoy en día. Combatir la depresión, provocar una política económica expansiva, y evitar los efectos de esa política sobre balanza de pago con restricción de las exportaciones. ¿Cómo era la política expansiva? Comprando cosechas, creo, porque el precio estaba abajo, sosteniendo los precios, y con una política de trabajos públicos. Se expande la demanda interna y se generan controles de importación para evitar restricciones externas. Esto es una influencia directa, y él lo reconoce de haber leído los Means to Prosperity de Keynes de 1933 en un viaje que realizó a Londres. Las ideas, y con esto más o menos creo que me quedan dos diapositivas, de Prebisch acerca de los objetivos y lo que podía hacer un banco central una vez creado, pasado por etapas. Lo primero es que él pensaba que era una ilusión tratar de contrarrestar los movimientos del ciclo económico en 1932, pero que se podía amortiguar la amplitud de dichos movimientos. Y aquí cuando habla de la acumulación de reservas, que también está muy de moda hoy en día. Los movimientos, y esta es una cita que a mí me recuerda mucho lo que se dice en CEPAL, los movimientos ascendentes son por general de duración limitada, no debe malograrse entonces la oportunidad que ofrecen para reparar las consecuencias y acumular reservas para los tiempos difíciles, cuyo retorno es prudente prever. La hormiguita que tiene que ahorrar porque viene la crisis, etcétera. Eso todavía quiero decir, es un bagaje que es muy fuerte, que sigue en América Latina.
Hay, no obstante, un punto de inflexión importante que se produce en el pensamiento de Prebisch en 1937, cuando la actividad cae. Finalmente él piensa, creo que él estaba era el cabeza del Banco Central, un acontecimiento lógico y natural, indispensable, lo típico natural, pero él se da cuenta que la contracción sigue, que los efectos sociales son prolongados, etcétera, y entonces en 1938 el Banco Central publica un informe donde saca esta idea de política monetaria, que la política monetaria puede proponerse dos objetivos. Primero, que se acentúe la intensidad de los movimientos ondulatorios, lo que él pensaba antes. Y este dice al cual se atiene primitivamente el Banco Central. Y el segundo objetivo es evitar que esas fluctuaciones se acentúen, sino que se propone además reducir su amplitud y también reducir su intensidad. O sea, una política mucho más proactiva y mucho más importante, mucho más fuerte por parte de la autoridad monetaria. Y por último, después de esto, digamos, cuando estamos en 1937, 1938, que vienen los problemas de guerra, en 1940 se produce otro punto de inflexión, porque si bien lo que había achacado fundamentalmente a Prebisch, por un lado eran los influjos, las crisis, etcétera, viene un periodo de auge importante. Y en este periodo de auge es cuando se le ocurre al Banco Central imponer controles de capital, que hoy están también moda, y orientar, digamos, unas ideas, y hay un cambio de orientación en los escritos de Prebisch, hacia cómo generar un crecimiento sostenido a largo plazo. Habla de políticas prudentes en el auge, porque eso nunca lo abandonó, pero habla del estímulo a la demanda interna, la necesidad de sustitución, y la reducción del coeficiente de importación como elementos esenciales para poder lograr esto. Entonces, cuando ya estaba, digamos, en el auge, hay un paso de ahí básicamente a pasar a todo el tema de la dinámica y entre, digamos, lo que media, digamos, entre lo que es su teoría del ciclo y lo que yo creo que va a ser su teoría de más largo plazo, el crecimiento sostenido de largo plazo, que va a empezar en 1950 con su análisis de algunos problemas de América Latina y la acuñación de estos conceptos de centro, o el uso de estos conceptos de centro y periferia, por los cuales Prebisch es un poco más conocido. Muchas gracias.